Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por acudir a nuestro canal Salida del Euro. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Para muchos de nosotros yo diría incluso que una heroína, una persona con coraje político, con una enorme altura intelectual y además una enorme calidad humana. Me estoy refiriendo a Roser Maestro, que está hoy con nosotros y va a participar en Salida del Euro. Roser es miembro del Comité Central del Partido Comunista de España y del Comité Nacional del Partido Comunista del País Valencià. Es abogada y además es exdiputada y está hoy con nosotros. Bienvenida, Roser. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación y por esta oportunidad de participación y, por supuesto, por tus palabras, que son más que de agradecer. Gracias a ti. Y como ya sabes, te voy a hacer las dos preguntas que hacemos a todo el mundo que pasa por este canal. La primera pregunta es, ¿por qué crees tú que debemos salir del euro? Y la segunda, ¿cómo crees tú que deberíamos salir de la mejor manera posible del euro? Tienes todo el tiempo que tú quieras. Bueno, desde luego no son unas preguntas ni fáciles ni rápidas a la hora de contestar. Así que intentaré mostrarte una de las versiones o una de las propuestas al respecto, que seguro que tendrá muchos fallos porque probablemente no tengamos una hoja de ruta suficientemente delimitada al respecto. Pero empezaría diciendo una cosa muy evidente y tú mismo en la presentación lo has dicho. Yo soy miembro del Partido Comunista de España y desde el 20 Congreso el Partido Comunista de España tiene en su documento político que este partido va a luchar por salir de la Unión Europea y del euro. Por lo tanto, uno de los motivos esenciales a los que sí o sí debo abrazarme en esta pregunta es esa, que como miembro del partido es mi obligación luchar por ello. Por lo tanto, ya sería motivo más que suficiente para poder tirar adelante con esta propuesta. Y no solo en ese sentido de que fue aprobada en el 20 Congreso, sino que además se trata de una enmienda que proviene de País Valenciano. Y fue precisamente País Valenciano quien la elevó, la defendió y, tal como quedó, la ganó. Entonces, más que suficiente motivo decirte que mi partido desde el 20 Congreso está apostando por la salida de la Unión Europea y del euro. Los motivos, desde luego, podríamos hablar de muchísimos. A mí también me gusta recoger el concepto de la soberanía como una de las piedras angulares dentro de cualquier cuestión que englobe pues, capacidades de negociación, pero a todos los niveles. Y en estos momentos España, bueno, desde su participación en determinadas, diré, organizaciones multilaterales o plataformas multilaterales, ya sea que estemos hablando de la Unión Europea o incluso, ahora más candente aún, el tema de la OTAN, desde luego la renuncia a la soberanía que tenemos que hacer a tantos niveles es que es algo catedralicio. De verdad, no somos capaces de imaginarnos hasta qué punto nos está condicionando. Y más ahora, nuestros presupuestos generales del Estado, por ejemplo, que vienen condicionados por tantos organismos supranacionales, por tantísimos. Pero es que cualquiera de nuestras normativas, en ese sentido, también va a venir con ese condicionamiento. Por lo tanto, no podemos permitirnos ningún tipo de chantaje a la hora de poder llevar adelante cualquiera de nuestras políticas. Digo como país, digo como España directamente. No podemos permitirnos depender de posibles coacciones que, por supuesto, viene de la oligarquía financiera, que es lo que acaba representando, en este caso, la Unión Europea, quien la conforma y, sobre todo, quien la gobierna, porque sería absurdo negarlo. Eso probablemente podríamos debatirlo una composición un poco más al detalle en otra entrevista o en otra charla o tal vez cuando te abras otro canal al efecto, cuenta conmigo para ello. Pero sí que me parece fundamental poner en relieve que estando dentro de este tipo de organizaciones supranacionales que nos condicionan a nivel de presupuestos generales del Estado, bueno, lo hemos estado oyendo a más no poder, como el condicionamiento de la participación del famoso 2% en defensa para mantener la OTAN, pues ya viene arraigado. Pero no solo eso, sino que incluso el Partido Socialista se adelantó al aprobar los presupuestos de 2023, que los aprobamos muchos más, esto es así,
donde ya incluía no solo dentro de la partida de defensa, sino de otras partidas que podían estar más ligadas pues, a industria, a comercio, etcétera, un total de un 2,3% destinado puramente a defensa. Y además con unas cifras escandalosas. A mí una de las comparaciones que me gusta hacer es que mientras para someternos al criterio, en este caso de la OTAN, pero también como condicionante de la soberanía por formar parte de en este caso, un organismo supranacional, destinábamos a la OTAN, condicionando nuestro presupuesto de defensa en un 2,3, pero la realidad es que en comparación con, por ejemplo, cooperación al desarrollo, que realmente ahí pues, siempre ha habido una apuesta de poder llegar al 0,7, no estábamos destinando más que el 0,3, que es algo absolutamente ridículo. Y encima, por si todo esto fuera poco, se atrevían a una de las partidas más grandes de defensa, esta que era específicamente para la OTAN y por la OTAN, a llamarla cooperación, cooperación internacional de algún tipo de eufemismo tecnológico, creo que era así, era cooperación internacional en tecnología o algo por el estilo. Encima, es que se estaban riendo en nuestra cara, es algo esperpéntico ya. Esta es la realidad con la que vivimos, con una cantidad de condicionantes enormes que no nos permiten ni siquiera distribuir toda la economía, poder crear nuestras propias políticas en cualquier sentido, incluso con la ley más importante de cada uno de los años. O bueno, eso era antes, cuando todavía se aprobaban los presupuestos generales del Estado, porque como digo, los que siguen actualmente en vigor, ahora que estamos en abril del 25, siguen siendo los que aprobamos en el 23. Por lo tanto, aquí no pasa nada, aquí este sometimiento sigue viniendo condicionado. Pero igual que lo hacemos con eso, con absolutamente todo. La Unión Europea va a poder determinar muchas de nuestras partidas económicas, pero también muchísima de nuestra normativa interna. Toda nuestra normativa interna tiene que acabar de algún modo armonizada con toda la normativa europea, que como he dicho, no dejan de ser pues, parte de la oligarquía financiera europea la que está controlando todo esto. Y que no me gustaría dejar de lado tampoco que en una connivencia absoluta con los grandes líderes del imperialismo, y en este caso estoy hablando principalmente de Estados Unidos, que por supuesto yo no voy a ser quien haga las grandes diferencias respecto a unos y a otros en Estados Unidos, pero la realidad es que están haciendo con distinta cara, distinta imagen, prácticamente el mismo tipo de políticas más o menos descaradas. Aquí no sería yo quien se hubiera alegrado por una victoria demócrata en absoluto, pero la realidad es que esto no va a cambiar nada. Aquí seguimos, por nuestra parte, absolutamente sometidos a esta oligarquía financiera, sea de un lado o de otro, y como digo, particularmente la europea. Así que no nos pueden faltar motivos para decir que queremos estar fuera del euro y fuera de la Unión Europea. Como digo, para mí va absolutamente ligada una cosa con la otra. Salirnos del euro implica salirnos de la Unión Europea, aunque podría ser incluso materialmente posible o normativamente posible hacerlo solo del euro y no de la Unión Europea, carecería de un sentido real y práctico el hecho de que lo hiciéramos así. Y aquí supongo que intentaría centrarme, que a lo mejor son cuestiones que por supuesto estoy dispuesta a negociar, pero que queda mucho por decir. En estos momentos, la salida del euro tendría, como he dicho, que venir precedido por esta salida de la Unión Europea. El propio Tratado de Lisboa ya recoge la posibilidad de salida de la Unión Europea en su artículo 50, donde sí que es cierto que es un procedimiento que tiene que haber una petición del Estado, luego ya un debate, un respaldo, 2 años de negociación para saber las condiciones en las que se va a salir. Bueno, por suerte o por desgracia, esta parte la hemos vivido con todo el tema del Brexit, que efectivamente sí que se salió de la Unión Europea. Y entonces ahí ya tenemos de algún modo cuál es el camino que marca Europa a la hora de poder hacer este tipo de cuestiones. Entonces, de una manera o de otra, esto tiene que iniciarse por ahí. Tiene que haber una declaración que parta, en este caso, desde lo que queda de la soberanía española, que la concentraré en las Cortes Generales, que pueda elevar y trasladar esta petición en base al artículo 50 a la Unión Europea y que entonces empiecen todos los trámites de negociación. Debo decir que dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico,
Sí, si bien es cierto que está muy interiorizado y muy arraigado el tema de la normativa europea, que por supuesto se le llama principalmente la comunitaria, por esa idea de la comunidad europea, no se prevé constitucionalmente nada ni siquiera al respecto de la propia salida de la Unión Europea. Entonces ahí podríamos hacer diversas valoraciones. El hecho de pensar que debemos incorporar dentro de la Constitución este tipo de posibilidades, pero requiere, bueno, por supuesto tendríamos que irnos a un tipo de reforma seguramente agravada, dependiendo de dónde la quisieras incardinar, y a partir de ahí un montón de problemas derivados de esto hasta unas mayorías increíbles, hasta pasar por disolver el Congreso, el Senado, volver a hacer elecciones, que vuelva a ser aprobado. Bueno, una locura absoluta, que es lo que representa la reforma agravada de la Constitución. O se podría hablar de cualquier otro tipo de, cualquiera probablemente no, porque tendríamos que estar hablando posiblemente de leyes orgánicas o cosas por el estilo, con mayorías absolutamente cualificadas, pero sí algún tipo de iniciativa parlamentaria que pudiera respaldar esta idea. Entonces, con esto ya podríamos, digamos, no solo elevarlo, sino también ir con unas bases de negociación respecto a qué es lo que queremos. Dentro de este plazo de 2 años, que me parece recordar que sí que se podía ampliar, pero vamos, que habitualmente este plazo de negociación sería de 2 años. Aquí, enseguida que se plantea cualquier cuestión de la salida del euro, vienen un montón de personas que seguro que saben mucho más que yo de economía y empiezan a plantear como infinitos problemas. Y ya te escuchas lo de, se montará un corralito, vas a tener muchos problemas, se te van a ir los inversores. Bueno, aquí un poco de tranquilidad porque tampoco es necesario todo esto. Y así a bote pronto, lo primero que te diría es un sí rotundo, yo apuesto por esta peseta 2.0, por estas futuras pesetas, las pasadas y las futuras. Y ahí es donde tendríamos que ver la comparativa que haríamos. Por supuesto, dejar el euro con toda esta parte de la negociación, de salir de la Unión Europea, ver cómo vamos a establecer nuestras nuevas alianzas a todos los niveles comerciales, por supuesto, a nivel de líneas de financiación, por supuesto, a todos los niveles con la Unión Europea, porque no lo olvidemos, aquí se sigue participando con la Unión Europea muchos países sin estar dentro de la Unión Europea, una especie de membresía que no es plena, que sí que participan dentro de esta Unión Europea, pero con unas determinadas limitaciones. Podemos encontrar el supuesto de Noruega, que probablemente es lo más asimilado a participar como el resto de miembros, que sí que formamos parte, pero no, con unos acuerdos de libre comercio concretos, con una dinámica muy asimilada a la Unión Europea. Podemos encontrar también la solución del Brexit y cómo lo han planteado todo, porque los británicos eso lo tenían muy claro. Lo tenían tan claro que ni siquiera llegaron a hacer esa conversión de moneda. Por lo tanto, ellos, incluso esa parte era mucho más fácil. Y ahí sí que se pueden negociar algunas cuestiones respecto a aranceles, respecto a aduanas, etcétera, etcétera. O incluso podemos optar por una vía más suiza, que es directamente, nosotros no vamos a participar, si participamos desde luego no tendremos voto y aquí nos mantenemos un poco al margen, pero sí que establecemos determinados acuerdos. Es decir, se pueden establecer acuerdos bilaterales perfectamente con la Unión Europea y en este sentido poder seguir tirando hacia adelante. Esto no significa que vaya a desaparecer ni toda nuestra industria, ni toda nuestra producción, ni nada por el estilo. Bien es cierto que más de la mitad de las cuestiones que exportamos, de los productos que exportamos, lo hacemos a la Unión Europea. Pero también es cierto que esto viene ligado por una serie de políticas y cómo hemos decidido enfocarlas. Si en lugar de hacerlo por la Unión Europea hubiéramos decidido apostar por una alianza comercial dentro de los países BRIC, que pienso que es la solución más clara que tendríamos a la hora de salir de la Unión Europea, es que ya hubiera cambiado mucho la dinámica. Y precisamente no nos afectarían las cuestiones que afectan gravemente a la Unión Europea. Desde luego, toda esa gran inversión en defensa que está apostando la Unión Europea, a nosotros no nos afectaría nada en absoluto, como no le está afectando a los miembros de los BRIC. Esto es así. Por lo tanto, una de nuestras cuestiones más clave es que, por supuesto, España tendría que establecer unos lazos comerciales fuertes con todos los BRICS, con ese organismo supranacional
que sí que se habla de tú a tú y al mismo nivel de respeto, que no existe una intromisión en la soberanía y que ahí sí que se llegan a unos acuerdos comerciales puros a pesar de que ni siquiera entre ellos tienen el 100% de las buenas relaciones, pero tienen unos acuerdos muy claros cómo llevarlos a cabo y a partir de ahí se tira hacia adelante. Bien, pues eso es lo que yo espero que pueda alcanzar España. Y en ese sentido pasaría por establecer este tipo de acuerdos, este tipo de alianzas. No te digo entrar en los BRICS, que si ahora mismo me preguntas la respuesta también sería sí, posiblemente, pero incluso establecer algún tipo de acuerdo bilateral, multilateral con los BRICS y también hacerlo con la Unión Europea, en el sentido de que también vamos a tener que amparar a mucha de nuestra ciudadanía que pueda estar en la Unión Europea por estos derechos de la libre circulación de personas, que ya sabemos que entre comillas, porque aquí la libre circulación siempre va a venir condicionada a muchísimas, muchísimas cosas. Ahora mismo, si eres ucraniano, pues tienes una libre circulación absoluta, pero mucho cuidado, como seas, yo qué sé, el tipo de letón que en el momento en el que cae la Unión Soviética decide no ser puro ciudadano letón, que te dan un pasaporte donde casi no tienes derechos y no los tienes ni en Letonia ni los tienes en España y no tienes ni siquiera una posibilidad de reconocimiento de ser apátrida porque a ti te han dado pues un papelito que dice que eres letón pero no ciudadano. Es decir, aquí hay demasiados condicionantes y ya no te cuento en el caso de que seas negro y vengas del norte de África o similares. O incluso que seas un saharaui español que quieras regresar a donde tú tienes la nacionalidad dentro del territorio propiamente español. Esto nos lo hemos encontrado, donde se están denegando nacionalidades a piñón a españoles, insisto, que ya son españoles y no tienen ni posibilidad de regreso ni posibilidad de renovar, en muchos casos, hasta su propio DNI, que estamos hablando dentro de todos los saharauis, que a partir de determinado momento, por supuesto, se les acaba esto, pero ellos ya tienen el derecho de la ciudadanía y la nacionalidad española. Y ni siquiera se reconoce. Es decir, hasta ese punto de la libre circulación de personas la tendríamos que poner entre comillas. Ya sabemos que la Unión Europea siempre vino mucho más marcado respecto a la libre circulación de capitales, porque era una de sus grandes consignas. Entonces, en ese sentido, sería mucho más fácil y mucho más salvable todo el tema de las personas. Vayamos con las consecuencias. Ya hemos dejado claro que sí que estableceríamos determinados acuerdos comerciales con algunas, ya sea de manera bilateral o multilateral, como pueda ser valorando nuestra entrada en los BRICS, que ojalá se haga un referéndum, que yo votaré sí. De hecho, seré interventora del sí, me verás con un cartelito de interventora, sí a los BRICS. Vota sí. Y entonces ya pues, tendremos representación en este organismo supranacional que sí que tendrá un poco más de sentido, pero sobre todo que tendrá todo el respeto, que nos permitirá seguir decidiendo, seguir, no, volver a decidir, porque ahora mismo no lo hacemos, en qué gastamos nuestro dinero, qué es lo que producimos, dónde y cómo lo mandamos. Porque ya sabes que en estos momentos muchos de nuestros productos ya vienen condicionados que no podemos ni venderlos a determinados sitios ni pasar por determinados cauces, por no decir que intentes venderle o comprarle a Rusia de cualquier manera. Que entonces ya, bueno, te digo Rusia, pero podría hablarte de Cuba, podría hablarte de Venezuela y podría hablarte de estas terribles sanciones ilegales que son unilaterales, se imponen solo por un lado y la realidad es que son absolutas masacres que en determinado momento la oligarquía financiera señala y a partir de ahí ya no puedes hacer nada más. Entonces, tendremos ese plan, el poder crear y tejer unas alianzas comerciales que nos permitan de algún modo restituir esa parte que dejaremos de comerciar con la Unión Europea y nos permitirán hacerlo pues, con el resto de países que, sinceramente, teniéndolo con América Latina, solo con Brasil ya nos vendría de perlas, pero si además le sumamos el hecho de poder estar Rusia, China y ¿por qué no la India? Vamos, es que aquí que le den por saco a la Unión Europea que no necesitamos nada, que con ese tipo de enlaces comerciales ya lo vamos a tener todo cubierto. Y entonces ya vamos a esa parte más interna de, vale, pero ¿qué pasará cuando la gente que tenga el dinero en el banco, que un día tiene tantos euros y al día siguiente, bueno, pues tendrá tantas pesetas? Porque no podemos hacer una conversión uno a uno. Seguramente no podamos hacer esa conversión uno a uno porque también
sería irreal y ni siquiera nos admitirían dentro de estas posibilidades comerciales que tenemos. Pero bueno, el hecho de devaluar parcialmente nuestra moneda ni siquiera tiene que ser un problema. Podríamos hacerlo. Es algo que efectivamente podríamos hacer si recuperáramos esa soberanía y esa capacidad, se la volviéramos a dar al Banco de España, que en estos momentos el Banco de España sirve para informarnos un poquito cómo ve el asunto, pero que no se mete absolutamente en nada. Tendríamos que recuperar la figura del Banco de España en plenos derechos para absolutamente todo, desde controlar los precios hasta emitir moneda. Es que esto vendría y caería por su propio peso. Entonces ahí recuperaríamos este organismo, esta institución que nos permitiría tener una política monetaria propia, un control y también un control de la propia emisión, que ya sabemos que como un producto más dentro del capitalismo, ojalá nos planteáramos en otro contexto, pero por ahora, como un producto más dentro del capitalismo, cuantos más dinero vas emitiendo, menos valor va teniendo por oferta y demanda. Entonces ahí también tendríamos que hacer un control al respecto, pero ya controlaríamos nosotros el dinero que se emite, ya controlaríamos en qué momento nos interesa restringir más esta emisión o menos, y a partir de ahí controlaríamos un poquito más el valor de nuestra moneda. Ya seríamos de algún modo otra vez el concepto de la propia soberanía. No sé yo si un 20% sería suficiente devaluarlo respecto al euro. ¿Por qué no? Podría tener su sentido. Pero claro, ahí lo dejo un poco más a los criterios de los economistas, que seguro que saben mucho más que yo en este sentido. Los problemas no se quedarían solo a nivel de los particulares que podrían estar viviendo esta situación. Porque claro, además todo el mundo con el miedo de, es que ahora voy a tener menos dinero en la cuenta, sí que es cierto que intentaría tirarse un poquito con el cambio de moneda, eh, podría intentar tirarse un poquito voy a sacar los euros que los podré vender por más pesetas de las que me van a dar con la conversión, en su caso, o les podré vender por dólares o les podré vender por lo que sea. La realidad es que ahí sí que habría que hacer no solo una campaña de concienciación al interno enorme respecto a todo lo que supone, sino probablemente habría que hacer un control de depósitos. No sé yo hasta qué punto podríamos hacer una congelación de capitales. Bueno, habría que valorarlo, se podría valorar, claro, porque todo es posible. Pero la realidad es que sí que es cierto que tendría que haber un nivel de propaganda y de información suficiente para que esto no creara una alerta en la ciudadanía. Pero con una cosa además muy clara, y es que tendría que ir parejo directamente con el nivel de producción que tenemos. Porque va a ser precisamente el equilibrio que logremos conseguir y ver que nosotros no solo tenemos moneda o lo que valga nuestra moneda, tenemos también toda nuestra producción al respecto, que es lo que más nos va a valer tanto a nosotros como a nuestra moneda. Pero sí que hay una cuestión que habría que valorar de qué manera la atajamos. Y no sé yo si con soluciones temporales o qué, que también sería el tema de pues, la deuda externa. Las famosas deudas externas que están constriñendo a tantísimos países. Bueno, por ponerte el ejemplo de Cuba, que perfectamente podría ponértelo, pero podríamos irnos a muchísimos y África entera. La deuda externa está cuantificada, la nuestra además, y nuestros créditos están cuantificados en euros. Ahí dudo mucho que incluso nos permitieran hacer la conversión o aceptaran algún tipo de conversión. No sé yo si temporalmente tendríamos que plantearnos algún tipo de dualidad de monedas, dualidad de divisas y progresivamente eliminar el euro. No lo sé, todavía no tengo la solución a qué hacer con nuestra deuda externa, con cuestiones más supranacionales en ese sentido. Tal vez sí que me decantaría por plazos que temporalmente van siendo marcados y van siendo vencidos, pero también tendría muchas dudas al respecto. Pero hay una cosa clara, y es que tenemos que trasladar, tendríamos que hacer una campaña de información y difusión a la ciudadanía para trasladar los beneficios que esto supone. Todo lo que se va a conseguir a nivel de soberanía, todo lo que a partir de ahora vamos a poder decidir. Y por supuesto que la gente se pueda sentir partícipe para que, por supuesto, no cunda ningún tipo de miedo, no permitamos injerencias externas donde vayan difundiendo el miedo y sí que tengamos un control pleno de esta salida tanto de la Unión Europea como del euro. Y a partir de ahí ya decidir cada una de nuestras políticas.
apostando, insisto, por la producción como uno de nuestros ejes centrales. España debe producir, debe tener una política clara de qué debe producir en cada momento, cuánto y también qué va a hacer con ello. No solo para nuestro consumo interno, sino también de qué manera lo vamos a enfocar para poder ir exportarlo, por supuesto, y negociar y comerciar con ello. Parece ser, no sé dónde lo leía, que en estos momentos lo que más se va a ver afectado va a ser nuestras exportaciones de cerdo debido a los aranceles o algo por el estilo. Bien, como mínimo podremos controlar cuántos cerdos tenemos la posibilidad de exportar, de producir, etcétera. Pero igual que te hablo de eso, te hablo de lo que en mi zona, como saguntina que soy, del puerto de Sagunto, podríamos estar hablando perfectamente de toda la industria siderometalúrgica y un control absoluto de nuestra producción de metal, porque esto se acaba traduciendo en una producción de bobinas, de coches, de todo lo que tú quieras, y además sabiendo que toda la industria del metal siempre ha tenido pues, una fuerza añadida, no sé si precisamente por lo que se dedicaba, pero la realidad es esa. Bien, pues hacernos aún más fuertes en aquellas industrias que ya tenemos asentadas o que son más fuertes, y que esto nos permita mayor capacidad de negociación en general a la hora de establecer pues, estos acuerdos comerciales una vez que salgamos de la Unión Europea, una vez que salgamos del euro, en el íter que hay entre una cosa y la otra, y que tengamos esa capacidad siempre de negociación y esa apuesta fuerte por España con una concienciación ciudadana de por qué lo hacemos, recuperando nuestra soberanía, estableciendo lazos comerciales fuertes más allá de la Unión Europea, y yo apuesto que sean con los BRICS, y, por supuesto, controlando y basándonos fundamentalmente en nuestra capacidad productiva, además bien organizada. Esto sería, a grandes rasgos, mi propuesta tanto para la salida de la Unión Europea como del euro. No sé si he llegado a contestar, al menos como tú esperabas, estas dos preguntas. No sé si me he quedado muy corta, pero yo creo que mi hoja de ruta iría más o menos por ahí. Sí, sí, es interesantísimo lo que has dicho. Claro, le has dado un enfoque muy desde el derecho, ¿no? Desde las leyes. Claro, has hablado, por ejemplo, del Brexit y de los 2 años de negociaciones. Claro, a mí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Que es que además es lo que yo siempre he pensado, que es que el problema del Brexit fue ese. Es decir, la manera de salirse de los tratados siempre es romperlos. Si los tratados te dicen solamente puedes tener un 3% de déficit, tú dices que no. Tú vas a tener el déficit que tú decidas. Y además vas a tenerlo en la moneda que tú decidas, ¿no? En la unidad de cuenta que tú decidas. Si te quieren expulsar, que te expulsen, ¿no? Es decir, quizá la solución habría sido directamente salirte, pero salirte al día siguiente del referéndum. Es decir, al día siguiente del referéndum tú dices, yo ya no estoy en el euro. No sé lo que dicen los tratados, pero los tratados no los voy a cumplir, los tratados los voy a romper, ninguna de las imposiciones a nivel económico o político los voy a cumplir y yo voy a hacer otra vez lo que yo crea oportuno, porque ayer, hace 24 horas, hemos decidido salir del euro, ¿no? Y entonces negociar con la Unión Europea desde fuera del euro. Es decir, al día siguiente las leyes seguirían siendo las mismas que el día anterior y a partir de ahí ver qué leyes nos quedamos y qué leyes rechazamos, pero siempre desde fuera del euro, ¿no? Eso sería eso una posibilidad. Sí, por supuesto. Yo lo he planteado dentro de lo que es la normativa que tenemos actualmente y dentro de los cauces legalmente existentes, sobre todo porque me gusta contrarrestar todas esas grandes ideas y de algún modo toda la argumentación que nos llega de es que vosotros los comunistas queréis romperlo todo y os da igual y no, 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 es que aquí hay cauces para todo y además podemos apostar por determinados cauces para llevar a cabo la mayoría de nuestras propuestas. Ni siquiera te estoy proponiendo que hagamos una revolución para salir de esto. Te estoy diciendo que incluso está recogido. Ahora bien, está recogida la posibilidad de la que yo te hablo, que digamos que es la vía legal, la normativamente adecuada para hacer esta salida, la prevista dentro de este Tratado de Lisboa que regula todo este funcionamiento de la Unión Europea y del euro. Pero, por supuesto, que existiría la posibilidad de la decisión unilateral,
porque aquí lo que estaríamos valorando es el reconocimiento multilateral, etcétera, etcétera, que se vieran obligados desde la Unión Europea a sentarse y a negociar, que no pudieran sencillamente rechazar y cerrar todo. Pero existe la vía unilateral, por supuesto que sí, que es un reconocimiento unilateral del resultado que ha dado mi soberano Estado, y a partir de ahí yo ya lo rompo todo. Esto también existe, esta posibilidad es muy real. Ahí sería valorar. No necesariamente tendría que decantarme más por la vía legalista que por la, diré, la rupturista, por no decir que sería esta más unilateral. Pero, pero existen las dos son posibles. ¿Que nos dificultaría más el asunto a la hora de poder negociar cualquier tipo de acuerdo bilateral con la Unión Europea, multilateral, si lo decidimos, en el caso de que hagamos la vía de la ruptura, que en el caso de que hagamos la vía legalmente establecida? Probablemente sí, pero probablemente también, si tenemos conseguido o cerrado la posibilidad de acuerdo con los BRICS, nos daría exactamente igual. Entonces, aquí la cuestión es cómo vamos a ir compensando una cosa con la otra. Insisto, no necesitamos a Europa si vamos a tener a todos los países BRICS ahí. Es que no la necesitamos y cada día son más. Quiero decir, es que lo vemos posiblemente como si fuera una gran parte del mundo, pero la realidad es que es un trocito muy, muy pequeño, muy reducido frente al resto del mundo. Todo lo que produce, consume e intercambia el resto del mundo y todas las posibilidades comerciales, económicas, financieras y a todos los niveles que nos podría ofrecer eso. Por lo tanto, si tenemos esa posibilidad de negociar antes acuerdos comerciales, económicos, financieros, todo lo que quieras, con los países BRICS, incluso nuestra entrada directa en los países BRICS, es que yo te lo diría ya, sí, apostemos por esa parte rupturista. Hagamos el referéndum, si queremos que sea por la vía del referéndum, porque Ni podemos siquiera, utilizar esa vía, exacto, es que podemos utilizar esa vía ni o no. siquiera, ¿no? Una iniciativa parlamentaria con la suficiente fuerza, el suficiente alcance sería, no necesitaríamos más, ya con eso podríamos declararlo. Un Ahí decreto también, ley del gobierno directamente valdría, ¿no? bueno, yo diría que tendría que ser convalidado por las Cortes Generales para que realmente tuviera la suficiente fuerza de poder llevar a cabo todo. Pero sí, claro, el Ejecutivo también podría declararlo y a ¿No? partir de ahí tirar hacia adelante. Si el Perfecto. Ejecutivo gana las elecciones con este programa, lo podría llevar adelante sin necesidad de ningún referéndum, ¿no? Yo creo que esa propuesta rupturista, yo creo que habría sido mucho más positiva para el Reino Unido, porque fíjate, dices, bueno, esto significa que vamos a tener menos posibilidades de negociación, también menos posibilidades de que nos metan palos en la rueda, ¿no? Porque durante 2 años lo que ha hecho la Unión Europea ha sido meterle palos en la rueda a Gran Bretaña, cuando si se hubieran salido, pues no hubieran tenido 2 años para hacer la vida imposible, porque tú ya te has salido, ¿no? Entonces a lo mejor incluso sería hasta positivo a la hora de negociar, ¿no? Sí, 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 y es lo que hablábamos también, el interés que tengas de negociar con la Unión Europea. Ahí claro, no puedo hacerte una valoración de lo que le supone a Gran Bretaña en general, porque tampoco sé ni sus datos, ni me lo he estudiado, ni nada al respecto, y mucho menos su voluntad de poder acudir a las restantes vías internacionales que hay para establecer alianzas o acuerdos. Pero la realidad es que sí que es cierto que podrían haberlo hecho de un día para otro y decidieron optar por una vía, además basada en el tema del referéndum, que ellos no hicieron tampoco reforma constitucional como tal, sino fue base al referéndum todo, y a partir de ahí entrar ya en las negociaciones de la Unión Europea. Ellos sí que utilizaron esta vía del artículo 50 para poder dar traslado a todo y negociarlo absolutamente todo. No sé, probablemente es lo que te digo, a ellos más espantados con otras ideas de poder crear y tejer otras alianzas, hubieran preferido esta negociación, que podríamos valorar si hubiera tenido más o menos fuerza la negociación desde fuera que desde dentro. No tengo esa respuesta, la verdad, pero Yeah. que a nosotros no nos afectaría, desde luego, si apostamos por Brasil, Rusia, India, por absolutamente todos estos países que en realidad están suponiendo esta alternativa total. Y más que nada hablando del que en estos momentos ya ha roto definitivamente todo lo que sería este marco hegemónico de Estados Unidos, esta unilateralidad hegemónica que es China,
planteando un mundo absolutamente multipolar. Entonces, sí, tenemos la posibilidad de, que parece que Pedro Sánchez ha captado la idea y ya se ha dado prisa, sobre todo con la respuesta de aranceles de Estados Unidos, para acudir a China y ya tener ahí un plan que, por cierto, me lo han pasado hace nada, una especie de plan que parece ser que es el que va a seguir al respecto este gobierno, que tiene que ver con las alianzas con China. Bien hecho, si es que en realidad el sentido común ya te dice eso. El que ha pegado un puñetazo en la mesa y el que está sirviendo de ejemplo en estos momentos a todos los niveles, que es China, es por supuesto debe ser tu aliado preferente en absolutamente todo. Y a partir de ahí, es que ya, si solo tuvieras a China, que no tuvieras al resto de países BRICS, es que te da igual. Es que ya con esas alianzas comerciales te da igual la Unión Europea. Es que te dan exactamente igual, con todo el cariño, que esto es así. No pasa nada a nivel de términos objetivos, puros, económicos. La realidad es esa, que todo lo que vas a poder establecer con la Unión Europea te lo va a mejorar China. Claro. O sea, No, esa tesis es fortísima y yo me alegro muchísimo de que la sostengas. Yo la he sostenido públicamente desde hace mucho y está en mi libro además. Es decir, España debería abandonar el euro y la Unión Europea para incorporarse a los BRICS. Cualquier tipo de inestabilidad se amortiguaría por nuestra entrada en los BRICS. Cualquier tipo de tal inestabilidad cual. producida por la salida del euro y de la Unión Europea se amortiguaría inmediatamente por nuestra entrada en los BRICS, ¿no? Claro, tú también has comentado, dice, bueno, la deuda, ¿no? La deuda nacional, la deuda soberana, la renegociaríamos en moneda nacional, que pasaría a ser nuestra nueva moneda. Es decir, la moneda nacional, o sea, la deuda nacional está en moneda nacional, ¿no? Entonces, una vez que se renegocie en tu moneda, todas las deudas que tú tienes en tu propia moneda siempre son pagables, ¿no? Esa es la ventaja de no endeudarse en una moneda extranjera. Si tú te endeudas en tu propia moneda, siempre la puedes pagar, ¿no? Y entonces habría que, efectivamente, como tú dices, negociar con tipos de interés cómodos con nuestros acreedores para pagarles, ¿no? Pero por supuesto en moneda nacional, ¿no? Sí, Eh, sí. claro, y luego lo de por ejemplo, la devaluación. Bueno, la devaluación, si tú dejas flotar la moneda pasará a tener el valor que tenga en los valores, en los mercados de divisas, ¿no? Tú simplemente dejando flotar el tipo de cambio, la moneda aterrizará donde tenga que aterrizar. Una devaluación es posible que se produzca, eso significaría que exportaríamos más, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, ¿Eh? exacto, Entonces, exacto. claro, Que no es y algo luego necesariamente malo. no, no, igual que los de los depósitos, ¿no? Una opción sería no obligar a convertir los depósitos en euros en nueva moneda. Tú, esos depósitos, la gente que quiera mantenerlos en euros, que los mantenga en euros o en cualquier moneda, pero a la hora de pagar impuestos, esos depósitos los van a tener que convertir en nueva moneda para pagar impuestos. Es decir, valdría con que el Estado gastara y recaudara impuestos en nueva moneda. Es decir, la gente que se quede con sus ahorros en euros tendría que ir cambiando esos ahorros a moneda nacional para pagar impuestos. O sea que ni siquiera haría falta obligar a cambiar los depósitos de las personas privadas a nueva moneda. Si se quieren quedar con ella, pues que se queden. Pero luego para pagar impuestos van a tener que cambiarla a moneda nacional y desde luego el Estado solo debería gastar en moneda nacional, ¿no? Con Sí, eso sí, valdría, ¿no? estoy Es de decir, acuerdo, me gusta y lo pongo en mis futuras explicaciones de cómo salir del euro. claro, es decir, ese tipo de cosas dentro del marco que tú dices y que yo comparto plenamente, que es la entrada de España en los BRICS, pues serían perfectamente posibles, ¿no? Ahí tenemos las líneas de swap entre bancos centrales de, de los BRICS donde solamente comercian en sus propias monedas. Donde también tenemos el nuevo Banco de Desarrollo de China, donde una vez que estás en los BRICS podríamos tener acceso a créditos que desde luego no serían los onerosos créditos del Banco Central del Banco Exacto. Mundial,
y el Banco ¿no? y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, el mundo, como tú dices, es muy grande y nosotros deberíamos formar parte del mundo emergente, no del mundo que se está marchitando, ¿no? Que es la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Claro, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que estas cosas que estamos hablando y que yo creo que tienes toda la razón y que yo he apoyado públicamente, ¿por qué crees que son tan difíciles incluso de imaginar en la cabeza de los españoles? Hay gente que dice verdaderas barbaridades. Oye, salimos del euro y al día siguiente vas a poner la luz y no se enciende. Salimos del euro, vas a abrir el grifo y no sale agua. La gente sigue pensando estas cosas, ¿no? ¿Por qué crees que es tan difícil eh, plantear estas cosas que son en realidad de sentido común, como tú muy bien nos acabas de explicar? Bueno, partamos de la base de que ya hay algunas zonas, estando en el euro y en la Unión Europea, donde tú tiras a encender la luz y no se enciende. Sí, sí. Ya sea porque estemos hablando de la Cañada Real o ya sea porque estemos hablando de a tantos que les han cortado la luz, etcétera. El agua, cuando era pública en la mayoría de los sitios no se cortaba, pero una vez privatizada no tienen ningún pudor en hacerla. Es decir, el capitalismo en general ya tiene esta tendencia y, por lo tanto, indistintamente de que estemos en la Unión Europea o no, esto nos está ocurriendo a día de hoy. Dicho esto, porque existe aquí una movilización absolutamente enorme, con unas campañas muy bien financiadas para que esto no ocurra. Es que precisamente es esta oligarquía financiera de la que te hablaba antes quien ya lleva años ocupándose desde el momento en el que entramos en la Unión Europea, desde el momento en el que entramos en la OTAN, desde el momento en el que se implementa el euro en España, para que precisamente esto no ocurra. Los mensajes de esto es lo que te da seguridad y esto es lo que realmente va a garantizar que tú tengas las cosas básicas, porque es solo Europa quien puede hacer esto, son absolutamente constantes. Es un bombardeo y no tenemos ni tendremos nunca tanto dinero como para poder contrarrestarlo así. Podemos hacerlo de otra manera en España, pero no podremos hacerlo a nivel mundial, al menos no hasta que estemos en otro tipo de alianza. Entonces, por supuesto que la gente tiene miedo, lleva comprando un discurso desde hace demasiado tiempo que además nos lo han metido hasta en la sopa por todas partes, por todos los sitios. Me gustaría saber cuánta gente, hacer, no sé, una comparativa de opinión de qué pensaron cuando salieron los de la Unión Europea a decir necesitamos el kit este de emergencia para tenerlo en casa. Pues hay una frase que dice Javi Parra que la verdad es que me gusta mucho y es que con la Dana, aunque todos hubieran tenido el kit de emergencia, hubieran muerto todos igual. Es que esta es la realidad que hay. Por lo tanto, métanse sus consejos y sus kits de emergencia para difusión del pánico donde les quepa, porque la realidad es que aquí las necesidades son totalmente otras y la forma de gestión es completamente distinta. Ya digo, para que funcione, ni siquiera te estoy diciendo en un contexto revolucionario que sería el que acabaríamos defendiendo. Te estoy hablando dentro de un ámbito pues, más reformista, lo que tú quieras, utilizando otras vías mientras hacemos ese trabajo revolucionario para que algún día pueda eclosionar como debe. La realidad es que luchamos contra una maquinaria absoluta que lleva años instalada. No vamos a poder hacer cambiar a la gente de opinión de un día para otro. Y ahí también tenemos el caso, que sí que fue un revulsivo, el caso de Grecia, en el momento en el que Grecia estaba dispuesta a dar determinados avances y a decir, es que no voy a pagar la deuda. Solo con eso. El pueblo en determinado momento lo apoyaba, pero al final fue tan grande la presión que acabaron cediendo. Y por supuesto esto supuso desterrar al estercolero de la historia a aquellas personas que llegaron con unas promesas que jamás se atrevieron a cumplir. Con más o menos suerte, pero la realidad es esa. Y tampoco nos podemos permitir eso. Y pienso que debería ser también una de nuestras cuestiones fundamentales de tener en cuenta. ¿Cómo luchar contra esto? Pues información y salir de la Unión Europea, que esta información nos llegue más allá, utilizar plataformas y difusión fuera de la Unión Europea y una concienciación y formación real. Esto, por supuesto, tiene que venir desde un pensamiento crítico. Y también que la gente, pues no podemos ponerle límites al mar, esto es, a la cantidad de dinero que estará invirtiendo la oligarquía financiera para trasladar este tipo de mensajes, pero sí que podremos buscar otras vías donde, aunque solo sea por cantidad de gente que les utiliza, ya es suficiente para difundir determinados mensajes que a priori aquí
vienen casi prohibidos. Sí, sí, efectivamente. Creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay cuestiones psicológicas que son muy difíciles, ¿no? De quitar de la cabeza. Roser, ha sido un enorme placer y ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Ha sido interesantísimo. Seguimos en contacto y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación y por toda la charla, Carlos. Muchas gracias. Gracias.